Bien, vamos bien de hora. Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión, esta mesa redonda, donde el tema que nos va a ocupar con interrogante: ¿hay otra política económica para los jóvenes? Esta mañana hemos trabajado, si recordáis, la encuesta de juventud de la Fundación Santa María. También hemos visto, por la propia película que se ha proyectado, pues la situación concreta de aquellos que se enfrentan a caminar en la vida hacia la universidad y efectivamente también hacia el mundo laboral. Ahora, la intención del curso es llegar a, por lo menos, a tener propuestas o a tener reflexiones que nos ayuden a pensar en un tema que es ya constante en la preocupación de los jóvenes. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cuál es mi futuro? Y esto, bueno, pues realmente a la hora de seleccionar qué personas nos podrían ayudar en este debate, en esta reflexión, hemos logrado desde prismas distintos, ¿no? Y esta era la intencionalidad que teníamos. Por una parte, desde la administración de la Comunidad de Madrid, que está con nosotros, Rosario Rey García, desde el emprendimiento de alguien concreto que está trabajando en este sentido, y desde la visión, la comprensión sindical, desde aquellos que están digamos, un seguimiento de los programas de empleo, que son expertos en formación y que entienden cuál es la situación concreta de estos jóvenes. Pues bien, como os contamos al inicio y al programar esta mesa redonda, tendréis unos minutos de exposición que podamos centrar el tema, siempre como con un interrogante, pues da bastante juego de abrir la reflexión, y eso significa que podemos situarnos desde diversos prismas, sabiendo que es un tema de fondo, tema complejo, que tenemos hasta las hora y media, vamos a estar como máximo en lo que es esta mesa redonda. Y bueno, pues voy a pasar directamente ya para que intervenga Rosario Rey. Como he dicho, su procedencia es desde la Administración, directora general de Economía, Estadística y Competitividad de la Comunidad de Madrid, y presidenta de Aval Madrid, que es como figura también en el programa. Desde el año 95 ha ocupado diversos puestos en la Administración Pública, enmarcados en el ámbito presupuestario de la economía, el empleo, la innovación. En la Comunidad de Madrid fue secretaria general del Instituto Madrileño de Formación y gerente de la Agencia de Empleo. Asimismo, en el ámbito de la innovación fue directora del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá y directora de Innovación Territorial. En la Junta de Castilla-La Mancha ha sido directora general de Presupuestos desde el año 11 hasta su incorporación a la Comunidad de Madrid. En el sector financiero trabajó en banca privada como analista de riesgos, fue consejera de Aval Madrid y de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha. Actualmente, y entre otros, forma parte de los consejos de administración de Metro, Centro de Transportes de Coslada, Parque Científico Leganés Tecnológico, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense, en la especialidad de Análisis Financiero, y ha realizado el programa Executive en Liderazgo Público en el Instituto de Empresa. Como se ve, de esto tiene que saber, y por tanto nos alegra el que estés aquí con nosotros
que nos ayudes. La composición del grupo es personas que también trabajan dentro de la pastoral del trabajo, con jóvenes, pero también con gente que tiene una dedicación al mundo del trabajo. Pues bien, con este preámbulo, Rosario, cuando quieras puedes empezar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas, a todos. Muy agradecida por esta invitación y la verdad es que cuando nos poníamos a reflexionar sobre lo que era la pregunta que daba lugar a la mesa redonda, tiene guasa. La pregunta tiene guasa. Porque cuando reflexionábamos sobre qué es la política económica, indudablemente esto lo vemos, en mi caso lo veo desde el punto de vista del gobierno regional, ¿no? La política económica, por definición, no es otra cosa que la forma que tienen los diferentes gobiernos de intervenir en la economía. Entonces, lo constituyen, por tanto, una serie de herramientas o instrumentos que, puestos en marcha, lo que permiten o lo que se intenta es conseguir una serie de objetivos. Los objetivos que se suelen intentar conseguir con la política económica es, en primer lugar, potenciar el crecimiento económico, pero de una manera sostenible. Es trabajar por controlar la estabilidad en los precios o aquellas políticas dirigidas a conseguir el pleno empleo. Yo esto siempre lo pongo entre comillas porque pleno empleo en la economía española lleva implícito un desempleo estructural que no solo es en la economía española. La economía española a lo mejor es un poquito más alto que en otras economías, pero sí lleva implícito una tasa de desempleo estructural. Pero también, y yo creo que en este foro tiene especial relevancia, otro de los objetivos que se pretende conseguir desde los gobiernos, en este caso el regional, es la distribución justa de los ingresos. Y ahí tenemos que enmarcar la política económica. Indudablemente la política económica tiene que ser diferente en función del momento en el que se esté aplicando. Es decir, no es lo mismo la política económica que se aplica en un momento de crisis económica que la política económica que se aplica en un momento en el que, como el actual, estamos saliendo o estamos ya en una tendencia de crecimiento económico que parece que está consolidada, o consolidada al menos sobre lo que ya llevamos visto, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la política económica que el Gobierno regional está desarrollando y que da idea de cuáles son los objetivos que queremos conseguir y que, por supuesto, está centrada también en esa política ligada a la gente más joven, se enmarca en un momento económico que vive la economía madrileña. Solo 3 apuntes. Primero, la economía madrileña lleva creciendo desde el 2014 y lleva creciendo a un ritmo del 3,9%. Si lo comparamos con lo que crece España y lo que crece Europa, simplemente por ponerlo en perspectiva, España está creciendo al 2,9 y Europa está creciendo al 2,1. Por lo tanto, hay un diferencial importante de cuánto está creciendo la economía madrileña. Otra parte muy importante, el crecimiento económico que se está produciendo en la Comunidad de Madrid revierte íntegramente en el empleo. El empleo está creciendo al mismo ritmo que lo hace el crecimiento económico, lo cual no había ocurrido nunca. Buena noticia, por tanto. Están creciendo todos los sectores de actividad. No solo está creciendo el sector servicios, que es la base de nuestra economía, sino que está también creciendo la industria y está creciendo la construcción y la agricultura. Indudablemente los pesos de aportación al crecimiento económico son menores. Está creciendo el consumo y está creciendo la inversión, pero una parte muy importante que afecta al futuro, que está creciendo la inversión empresarial, porque es lo que marca la base del crecimiento futuro. Y estamos generando la estabilidad suficiente para crear empresas. La Comunidad de Madrid es líder en la creación de empresas y en la atracción de inversión empresarial extranjera. Es decir,
Madrid atrae el 75% de la inversión extranjera en el último trimestre que ha venido a España. Importante, simplemente a título orientativo, que el País Vasco atrae el 7,9% y Cataluña un 5%. Es importante, por tanto, generar ese entorno de estabilidad. Este es el entorno económico sobre el que el Gobierno defiende y define una serie de políticas para conseguir los 3 objetivos que decíamos al principio. ¿Y qué nos importa a nosotros dentro de la política económica dirigida a los jóvenes? Generar el entorno que permita su desarrollo personal y su desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos huir, o el Gobierno no puede huir de la necesidad de que las decisiones tomadas y que las políticas económicas e instrumentos desarrollados tengan un componente humano. El componente humano tiene que tener un peso específico importante en las políticas definidas desde los ámbitos gubernamentales. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta como consideraciones básicas es que el mantenimiento del empleo, que es la mejor política social que se puede desarrollar, pasa por el impulso y la consolidación de la iniciativa empresarial. Con estas bases y con estos principios a tener en cuenta, nosotros hemos desarrollado políticas económicas directamente relacionadas con los jóvenes, pero también otras que indirectamente contribuyen a lo que decíamos antes de ese impulso y consolidación de la iniciativa empresarial. En este marco macroeconómico, con estos objetivos marcados al principio, con esta tipología de consideraciones previas a tener en cuenta, el Gobierno regional, por supuesto, que tiene una política específica dirigida a jóvenes. Una política específica dirigida a jóvenes que se enmarca dentro de lo que se denomina la Estrategia Madrid por el Empleo, una estrategia que está consensuada con los agentes económicos, con los agentes sociales, es decir, que está avalada por la patronal y que está avalada por los sindicatos. Es una iniciativa que surge, se pone en marcha en 2016, que se reactiva en 2018 y que abarca 2018 y 2019. Indudablemente que tiene implícito, porque no puede ser de otra manera, porque es un colectivo que nos interesa fundamentalmente, incluye toda la política dirigida a los jóvenes. La Comunidad de Madrid, con respecto a los jóvenes, tiene una característica propia, ¿no? Los jóvenes retrasan mucho más su incorporación al mercado laboral para continuar sus estudios y tienen un mayor nivel de especialización. Pero tenemos que segmentar. Hay muchos colectivos que no están en esa situación predominante de jóvenes universitarios con un grado de especialización y, por tanto, esta política dirigida a jóvenes también contempla a esos objetivos dentro de un marco estatal que se llama de garantía juvenil. ¿Qué tasa de paro nos enfrentamos? Porque hasta ahora parece que todo es autocomplaciente, ¿no? Qué buenos datos económicos, qué bien estamos. No podemos caer en la autocomplacencia. Tenemos un 26% de paro juvenil. Y esto es muy importante, porque tenemos que poner esas políticas que incidan y que agrupen a todos esos colectivos que tienen una mayor dificultad de entrar en el mercado laboral o de crear su propia empresa. Por lo tanto, sin caer en la autocomplacencia, esta estrategia de Madrid por el empleo sí que contempla más de 10 medidas dirigidas específicamente a jóvenes y que podemos agrupar en 4 ámbitos muy diferenciados. Yo la intervención la voy a dividir entre políticas directas dirigidas a jóvenes, pero también otro tipo de estrategias que decíamos ligadas a la competitividad empresarial, a la consolidación de nuestras empresas, porque de una manera u otra también incide en lo que es a medio y largo plazo la política o la consolidación de nuestra economía. La estrategia Madrid por el empleo tiene un objetivo claro: facilitar el tránsito de la educación o de la formación profesional al mundo laboral, bien por cuenta propia
o bien por cuenta ajena. Y con especial hincapié en colectivos más desfavorecidos, a los que más les cuesta entrar en el mundo laboral o crear su propia empresa. Y verán que los 4 ejes de actividad que yo les voy a definir en el ámbito de la política ligada a los jóvenes van muy dirigidos a esos colectivos más desfavorecidos, pero también a fidelizar el talento en nuestra comunidad, lo cual es muy importante. Abro paréntesis, la inversión que realizamos, tanto a nivel de educación como a nivel de formación en valores, en principios, en el ámbito de la comunidad, es tan grande que tenemos que retener y fidelizar a ese talento, a esos jóvenes que nacen en nuestra comunidad, se desarrollan personal y profesionalmente en nuestra comunidad. Tenemos que buscar la forma de fidelizarnos con nosotros y ya verán que las políticas que intentamos poner en marcha van en ese camino. Cierro ese paréntesis. Yo le decía que había cuatro bloques. Hay una parte de orientación y asesoramiento. Cuando hablas con la gente joven, y yo sí que me preocupo mucho de hablar con esa gente joven, en algunas ocasiones los ves muy desorientados. Muy desorientados, pero con una idea muy clara. Yo quiero aportar a la sociedad. Y es curioso cuando hablas con ellos cómo yo quiero aportar, quiero que mi voz se oiga, quiero ser alguien importante en el ámbito de una empresa, en el ámbito de la comunidad en la que me desenvuelvo. Cómo ese rasgo es un hecho muy diferencial de esta nueva generación. Por lo tanto, pero también es verdad que en algunos casos están muy desorientados. Entonces, la orientación y el asesoramiento forma parte de uno de los ejes fundamentales que tiene la Comunidad de Madrid, a través de todo lo que puede abarcar, a través de sus propias oficinas de empleo, a través de la colaboración de agentes sociales o a través de agencias de colocación privadas. Hemos incorporado al mundo privado al ámbito de la orientación para, de una manera coordinada, ser capaces de prestar un mejor servicio. Oferta formativa, hecho diferencial. Nuestros jóvenes están muy bien formados. Ahora, están bien formados para lo que son las necesidades del mercado laboral presente y, sobre todo, futuro. Esa es la reflexión que todos nos hacemos. Por lo tanto, las políticas formativas tienen que tender a incrementar ese nivel de formación necesaria para abordar el futuro, pero también algo fundamental que habitualmente no se tiene en cuenta, que es que debemos dotarles de las competencias, de las habilidades que en este momento exige ese ámbito nuevo al que nos enfrentamos de realidad empresarial. Por lo tanto, tenemos que mezclar la doble formación, la formación en conocimientos, pero también la formación competencial, la formación en habilidades. Importante esta idea porque habitualmente nos preocupamos mucho de darles conocimientos y poco de darles habilidades. El tercer eje de actuación es, bueno, sí que quiero resaltar en este programa de formación, además de intentar ligar la formación a lo que las empresas necesitan, también un programa que va muy ligado a esa conciencia social que tienen las políticas económicas ligadas a la gente joven, que va ligado a un programa que nosotros denominamos Segunda Oportunidad. Es esa gente joven de 17 a 21 años que abandonaron la formación reglada y que en un momento determinado se encuentran sin ningún tipo de oportunidad en el mercado. Entonces se les ofrece la segunda oportunidad de matricularse de nuevo, reiniciar sus estudios. 5 minutos. Siguiente eje, el eje de incentivar la contratación. Indudablemente hay ayudas directas a la contratación de jóvenes. Hay incentivos a las empresas para contratar. Indudablemente se priman
a aquellos que tienen menores posibilidades de acceder al mercado laboral. Pero también hay otro tipo de iniciativas que van ligadas a fidelizar el talento. Hemos puesto en marcha un programa que es Impulsando Talento, que lo que intenta es retener a los mejores expedientes que salen de nuestras universidades y de nuestros centros de formación profesional, o atraer y retener el talento de jóvenes científicos para que sigan desarrollando su carrera científica en la Comunidad de Madrid. Por tanto, son políticas más globales. En el ámbito del cuarto eje, que sería ayudarles a la creación de sus empresas. Yo soy presidente de Aval Madrid. Aval Madrid es una entidad, es una sociedad de garantía recíproca que lo que da es avales a aquellos que tienen más dificultades para acceder a la financiación. Además, como actúa como mayorista, lo que ofrece son mejores tipos de interés y plazos más largos. Entonces, además de dar un aval, ofrece esos mejores tipos de interés y mayores plazos que les permiten mejorar sus condiciones de financiación. Indudablemente, desde la política de autónomos que ha realizado la Comunidad de Madrid, que lo que está pretendiendo es disminuir las tasas de cotización de los autónomos a 50 euros durante 24 meses, hasta una política de financiación que les permite generar sus negocios. Estas son políticas directas dirigidas a la gente joven, pero no tenemos que olvidar que hay una política indirecta ligada a la consolidación de las empresas. Y esto pasa porque las empresas aborden los retos principales que tienen en estos momentos encima de la mesa. Y con esto termino. Los retos que tienen las pymes, las pequeñas y medianas empresas en la Comunidad de Madrid y en España en estos momentos son: 1, crecer. Importante crecer para mantenerse en el mercado. 2, transformación digital. La transformación digital ha venido para quedarse. O empezamos a abordar los procesos de transformación digital o estaremos fuera del mercado. 3, innovación. El mismo discurso con la transformación digital. La innovación es fundamental. La gente joven tiene una serie de características que les hacen especialmente proclives a iniciar procesos de innovación. Son mucho más creativos. Tenemos que trabajar con nuestros jóvenes en que puedan volcar esa creatividad, esa iniciativa, esa frescura en la innovación en el ámbito de las empresas. 4, internacionalización. Sobre esos 4 retos estamos trabajando también en el marco de la política económica para generar ese trabajo no solo a presente, sino a futuro, para seguir manteniendo esa senda de crecimiento y esa senda de oportunidades que creemos que en estos momentos ofrece la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, ¿una política económica dirigida a jóvenes? Sí, una política dirigida a jóvenes que les ofrezca las oportunidades no solo presentes, sino futuras, y que les permita desarrollar su carrera profesional, su vida en una comunidad que nosotros pensamos que sí que está ofreciendo oportunidades. Voy en tiempo, lo he clavado. Muchas gracias, Rosario. Bien, hemos visto la perspectiva de una administración que tiene sus peculiaridades también. La Comunidad de Madrid, ciertamente, en el contexto nacional, aquí asisten al curso personas procedentes de toda España, ¿no?, y de distintos ámbitos, pero se ha hecho una radiografía de la Comunidad de Madrid, de la política que propone de cara a la creación de empleo con la incidencia en el ámbito juvenil. Ahora vamos a ver, a través de la intervención de Pablo Calvo, cómo se realiza un proyecto concreto. Por tanto, y luego en el debate, con la tercera intervención, pues ya vamos a completar el mosaico para poder, sabemos que no solo es lo que propone la política, no solo es lo que puede tener una mente interesante y que tiene emprendimiento, sino que es todo un conjunto, porque eso es lo que incide al final en la vida del joven, de encontrar o no encontrar empleo. Pues bien, Pablo Calvo
Él es ingeniero agrónomo en formación, tiene experiencia laboral de fundador Paisaterra, empresa de paisajismo y jardinería, 2011, empresa de diseño, construcción, mantenimiento de jardines. Actualmente cuenta con una plantilla de 12 personas. Fundador de Juega con la Ciencia, empresa de actividades extraescolares de ciencia para niños. Proyecto de investigación, lideró un proyecto de investigación para lograr cultivar una especie valorada gastronómicamente, pero que únicamente se recoge de forma natural. Y algunos proyectos agrícolas, colabora en la empresa Improma Ingeniería en proyectos de mejora de explotaciones agrícolas. Por tanto, tenemos una foto de un proyecto concreto, de un área en la cual, gracias a su emprendimiento, pues ha generado empleo para otras personas. Bien, Pablo, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Nada, decir que yo vengo muy humildemente y muy inexperto, sobre todo también a la hora de hablar. O sea, ya me gustaría a mí hablar como Rosario. Así que, bueno, pues, o sea, pido disculpas por anticipado, pero vamos, yo voy a intentar hablar sobre todo de hechos concretos. Voy a intentar hablar de lo que ha sido mi día a día como joven, ya no tan joven, tengo 33 años, estoy esperando mi cuarto hijo. Entonces, bueno, que digamos que bueno, que ya no, o sea, ya más o menos tengo experiencia, pero es verdad que sigo siendo más o menos joven. Y bueno, pues mi experiencia, o sea, lo que voy a hablar un poco es a lo mejor de los antecedentes de la situación actual en la que pues, nos encontramos, con una serie de matices y diciendo una serie de hechos concretos y luego pues una serie de propuestas, ¿no? Entonces, efectivamente nos encontramos, yo creo que la juventud en general, esta sociedad joven, nos encontramos en una época en la que empezamos a ser eternamente jóvenes. Pero eso es gracioso si es físico, porque a todos nos gusta estar eternamente jóvenes desde el punto de vista físico, pero no social. Entonces, eso lamentablemente va muy de la mano de lo laboral. Si no se tiene trabajo, pues, bueno, pues eso directamente influye en que no hay una independencia económica ni puedes tener un acceso digno a la vivienda. Entonces, todos tendremos casos de familiares, porque hay tanta gente que seguramente nos toque, ¿no? Yo tengo un primo, por ejemplo, que es con 40 años, pues está en casa. Y eso es o sea, es un primo, pero conozco a mucha más gente que le ocurre. Y efectivamente esto es un drama. Ya los conocemos, sabemos que esto es un drama. Tampoco voy a indagar mucho, pero sí que quiero indagar un poco en lo dramático que es esto respecto, desde mi punto de vista, a lo psicológico. Lo digo porque luego, o sea, todo esto lo digo también porque actúa... lo veo reflejado en mi empresa y, por ejemplo, pues gente que contrato también he visto estas carencias. Aquella persona que no tiene un trabajo, bueno, pues podemos pensar, activamente buscará trabajo durante 8 horas al día y no parará hasta que lo consiga. Bueno, pues a lo mejor yo lo haría o no lo sé, durante o sea, bueno, realmente lo hice en su momento, durante 2 o 3 meses hasta que te terminas cansando. Aquella gente, y depende del carácter de cada uno, pero aquella gente que no lo consigo, que lleva mucho tiempo, se termina viniendo abajo. Ese tiempo, ¿en qué se invierte? Ese tiempo se invierte en satisfacer lo que cada persona en su ser necesita, ¿no? O sea, necesita ocupar un ser, ¿no? Pues ese vacío, muchas veces con alcohol, drogas, vicios, etc. Y eso es un hecho y es una realidad. Entonces, todo eso desembocado por una depresión previa. No tengo algo, no tengo nada, quién soy, y desemboca en ello, ¿no? Y una depresión y una autoestima bajísima. Después de ese periodo, si intentamos que vuelva al mercado laboral, a lo mejor estamos con una persona casi deshecha. No es tan fácil. Yo ahí veo que tiene que haber una labor psicológica y social impresionante. No solamente toma un trabajo, haz lo que puedas. Hay más. Y eso yo lo veo porque a la hora de haber contratado a gente me he encontrado con este caso. Yo no tengo 70 o 12 ingenieros, no tengo a 12, o sea, tengo personas, pues, digamos, con una menor categoría profesional, ¿vale? Entonces me encuentro también pues, con ciertos dramas sociales, por decirlo de alguna manera. Entonces, así como datos, yo no voy a dar muchos datos, para eso es muchísimo mejor Rosario seguro y también Javier, pero sí que es verdad que me llama la atención respecto al trabajo que haya más o menos 18,8 millones de afiliados en España y realmente hay como 26 millones de altas y bajas todos los años. Es como no tiene ningún sentido. O sea, ¿ahí qué pasa? Efectivamente, rotación
O sea, hay una rotación de una temporalidad y una rotacionalidad espectacular. Yo no conocía lo de la rotación hasta que, bueno, pues luego pues, mi mujer pues, es de un pueblo tal, y yo iba a ir al pueblo, y en el pueblo pues hay gente humilde y hay de todo. Pues yo hablaba con ellos y me decían, pues no, pues es que a mí me contratan los lunes y me despiden los viernes. Digo, ¿pero esto qué es? Y efectivamente no era él solo, era un montón de gente. Digo, ¿pero esto cómo se puede comer? Esto es imposible. ¿Y por qué me parece tan increíble que esto realmente ocurra? Porque dentro de las dificultades que para mí, por ejemplo, puede suponer contratar a alguien indefinido, y que sea indefinido a alguien, yo, porque lo veo, o sea, todo esto lo digo porque lo veo y es mi experiencia, veo que genera confianza en el trabajador, veo que genera ambiente de trabajo. Veo que entre ellos, pues como dicen, como yo sé que voy a estar aquí a lo mejor para toda la vida y mi compañero también, me esfuerzo en conocerle, me preocupo de sus cosas. Si falla un día, pues ¿por qué no le voy a echar un capote? ¿Por qué no? O sea, esto es lo que estas 26 millones de altas y bajas no generan. Entonces, por eso es tan crucial el tema de lo indefinido. Que vuelvo a repetir, a mí, o sea, como empresario, algo me puede llegar a perjudicar desde un punto de vista, pero que realmente para mí no lo es, porque esto lo genera con creces, esta productividad. ¿Vale? Entonces, bueno, dicho esto, esa rotación, pues eso, que no tiene el más mínimo sentido. O sea, yo creo que el ambiente de trabajo en una empresa estamos todos en un mismo barco. Yo siempre les digo, vosotros sois la empresa, no soy yo, porque sin vosotros no habría empresa. Sin mí, bueno, pues tampoco la habría a lo mejor de la misma manera, pero sobre todo ellos son la cara de mi empresa y necesitamos que los trabajadores efectivamente estén bien. Todo esto puede sonar muy bonito, pero de verdad que lo digo en serio. Es así. Luego, como otro dato, último dato que doy, realmente desde el año 2008 ha habido pues una baja salarial en general, ¿no? O sea, se ha podido ver, o sea, no paramos de ver en las noticias que la masa salarial ha bajado, ha disminuido. Creo que son unos 9.500 millones de euros menos, la misma gente trabajando en 2008 que 2018. Si me equivoco, que es muy probable, de verdad, por eso digo lo humildemente, que se me corrija, porque, o sea, no tengo la verdad absoluta, o sea, pero más o menos me he informado de estas cosas y me chocan. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que han bajado los salarios. Entonces, si los salarios han bajado, pero yo, por ejemplo, respecto a tener que cumplir un convenio, que el convenio, o sea, es perfecto, es ideal, o sea, realmente es algo que tiene que estar, pero más o menos se me van subiendo los salarios, o por lo menos congelando en alza, y yo, por otro lado, veo que, o sea, los salarios han bajado, mi propio cliente supuestamente tiene menos dinero, yo tengo que bajar ese precio para poder lograr ese cliente. No me es tan fácil acceder a él y entonces disminuyo mis beneficios, me convierto en más frágil. Si tuviese unos beneficios espectaculares, pues a lo mejor no estaría diciendo esto. Pero mi margen, lamentablemente, no es tan amplio como para no mencionar esto. Y dicho esto, pues sí que es verdad que, pues todo empresario pues puede decir que se queja de los impuestos. Bueno, pues yo pues sí que es verdad que lo veo respecto a seguros sociales, etcétera, en su momento, y esto son cosas que hay que decir que es verdad que es muy a favor de la Comunidad de Madrid, etcétera. Yo empecé hace 7 años y ha habido muchísimas mejoras, ¿vale? O sea, ha habido mejorías, y eso es evidente. Yo en su momento no tenía la tarifa plana hasta los 50 euros, yo cuando empecé con 0 euros total, o sea, 0, tenía que pagar 300 de autónomos y decía, pero esto, o sea, ¿cómo puedo hacerlo? Si es que yo para los primeros autónomos tuve que pedir dinero, para los segundos también. Ahora por lo menos, o sea, hay más coherencia. Y otras muchas cosas que ha dicho Rosario, y es cierto, ha habido muchísima mejoría. Luego, para mí, la ley de proveedores, de pago a proveedores, bueno, pues no es del todo práctica. Para mí no es real, porque la vivo. A mí hay ayuntamientos que hoy en día me prometen que sí, que te vamos a pagar a 60 días antes. Y presumen de si pagamos pronto. No. Y siguen sin pagar pronto. Me pasa lo mismo con constructoras. Una constructora, yo creo que también echa la ley, echa la trampa. Pues están 60 días, te pagan, efectivamente, te pagan al banco. Y si quieres ese dinero, antes de 210 días tienes que pagar.
O sea, esto es mediante un confirming, tienes que pagar pues un 10, no sé, depende de cuánto tiempo quede para el vencimiento, pero un 9%, 8, 7, digo, pero sí, eso es mi beneficio. Entonces, bueno, yo me he encontrado con esta situación. De tal manera que, bueno, me ha llegado a ocurrir el otoño pasado, por eso digo lo de hechos concretos, porque es que de verdad que, son cosas que me han ocurrido. El otoño pasado yo trabajé para una constructora, sabía que iba a tardar en pagarme por esto, pero lo asumí. Y bueno, tuve la mala suerte que además que un ministerio, bueno, pues sí que es verdad que siempre pagaban, pero por una ley, no es que hemos cambiado la ley y ahora es electrónico y no sé qué. Y entonces un dinero importante que tenía que recibir, pues no llegó. ¿Qué ocurrió? Pues que digo, yo tengo un dinero para garantizar las nóminas de los trabajadores. Pues yo no cobro. Y bueno, pues eso, por eso he dicho también lo de los 4 hijos antes. Pues no es gracioso no cobrar. Y esto también lo digo para que desde el punto de vista de un empresario joven, emprendedor que todavía sigue luchando, que se valore, ¿no? O sea, que se tenga en cuenta que corremos muchísimos riesgos, pero muchísimos riesgos. Respecto a pues, propuestas que puedo poner sobre la mesa, bueno, pues incentivar pues es obvio que hay que incentivar la contratación indefinida a menores de 30, o sea, en general a todos, por esto que he dicho antes de lo indefinido. Respecto a incentivar el autoempleo, como digo, o sea, se ha mejorado muchísimo. Pero es verdad que quien tenga una idea, es que hay que ir a por él. O sea, es como, hay que preguntar por la calle, ¿qué tiene una idea? Que levante la mano. Yo, ven aquí, o sea, le coges y te lo llevas, porque eso es lo que, o sea, ¿no? O sea, eso es lo que queremos, ¿no? O sea, queremos que se fomente el empleo y el autoempleo pasa por ahí. Vamos, ponemos un dirigible por Madrid que ponga, yo te ayudo, ven aquí. O sea, aquí es donde te estoy esperando. No el solamente poner, a lo mejor, una serie de ideas y infórmate, sí, o sea, que está muy bien, de verdad, esto está genial, pero vamos a llamar la atención. Si realmente queremos que todo esto mejore, vamos a llamar más la atención. ¿Vale? Esto es simplemente que creo que esto a mí me podría haber ayudado y ayuda. Ventajas fiscales, pues eso, pues menos seguros sociales, etcétera, podría ser. Antes, bueno, pues ha comentado también Rosario lo del tema del autoempleo local, pues sí que creo que eso es importante para no degradar pues, localidades, zonas, que no haya pues, tanto movimiento. Creo que es importante. Y luego, pues, préstamos sin intereses. Ahí, bueno, pues, al Madrid es verdad que es menos intereses, está fenomenal porque es lo que mejor hay. Pero bueno, pues, yo por pido sin intereses. Pues, subvenciones, etcétera. Todo esto pues, es mucho más desarrollable y mucho más largo. Efectivamente, luego también creo que hay que incentivar la formación profesional de una forma digna. Cada vez hay más, también se va mejorando, pero la formación profesional tiene que estar más valorada, ¿vale? Porque como que todavía veo que no está bien valorada. La formación, o sea, no solamente la formación profesional, sino la superior, tienen que estar también orientadas hacia lo tecnológico, el futuro, o sea, I+D total. Y esto también, ¿por qué lo digo? Un poco por, bueno, pues mi sector. Yo soy ingeniero agrónomo, entonces es como si seguimos con nuestras 5,5 millones de hectáreas de cereal en toda España. Un año llueve, otro no, me va peor, saco nada, no cosecho porque me da la política agraria común, me da un dinerito, pero ahí me quedo. ¿Qué pasa? Que España, y es verdad que en esto, ¿cómo hemos podido salir agrícolamente más adelante? Denominaciones de origen, áreas geográficas determinadas, dando un valor añadido a un producto. Y eso es a lo que me refiero con la formación profesional y en general todo. Hay que dar un valor añadido, no hay que continuar con lo de siempre, las mismas formaciones, las mismas profesiones, que está bien que estén. Pero tenemos que adelantarnos, porque si todo el mundo nos dedicamos a la construcción, es que cuando venga una crisis nos vamos, y España y Grecia siguen siendo los dos que peor lo están pasando, porque es que no se pueden levantar, porque son de los que menos han invertido en este I+D, que, por ejemplo, pues me alegra, o sea, escuchar a Rosario respecto a esto, ¿no? O sea, que es muy, muy, desde mi punto de vista, crucial. Luego, bueno, una serie de medidas también, pues eso, lo de la inserción a la juventud pues más desfavorecida, los que pueden estar en peligro de exclusión social, etcétera. A lo mejor una oficina de empleo exclusiva para ellas. No lo sé si existe, puede ser, no lo sé, porque de verdad que vuelvo a decir que si se me corrige, que se me corrija, pero a lo mejor pues algo exclusivo solo para ese sector, porque de verdad que yo creo que es el más dañado, el que realmente peor lo pasa. Y luego también lo mismo, igual que vas a buscar a la empresa,
vete por él. O sea, vamos a buscarlos y vamos a sacarlos de ahí y decirles, vamos a ver, tengo esto para ti. O sea, ¿qué es lo que más te puede pegar a ti? Pues, o sea, sé que esto es muy individualizado, muy caro, pero es que yo creo que o se hace un poco así o es que no lo vamos a sacar. A mucha gente no la vamos a sacar ahí. Y luego, bueno, respecto a, digamos así, propuestas, básicamente son estas. Respecto a lo formativo, favorecer las prácticas remuneradas me parece absolutamente fundamental. En general, las prácticas, toda empresa deberíamos de tener, o sea, siempre tendría que haber prácticas. Toda la vida, pues hemos tenido como una especie de sistema educativo en el que te dan un muerto horrible que te tenías que estudiar y lo vomitabas. Y al día siguiente no te acordabas de nada. ¿No? A mí eso me ha pasado y nos ha pasado seguramente a todos. Bueno, pues la formación debería de ir más por la parte práctica. Si es que esto realmente, de verdad, es que más ayer estuve con un amigo que vino de Estados Unidos hace 15 años, entró en el colegio, le conocí por eso, no hace, no, 15 no, 18 por ahí, y me lo volvió a recordar. Dijo textualmente, yo pensaba que había llegado al tercer mundo, porque no era nada práctico, todo era efectivamente de estudiar, etcétera, pero muy menos formativo. Y me llamó la atención ayer, justamente, me acabo de caer. Y Alemania, Francia también tienen un modelo similar. Entonces creo que es muy positivo pensar en este modelo. Luego sí que, bueno, una anécdota respecto a lo de las prácticas remuneradas, pues le pregunté el otro día, hace unos meses, a un amigo, oye, ¿qué? ¿Estás trabajando? Sí, estoy de prácticas. Ah, qué bien. ¿Te pagan algo? ¿Cuánto te pagan? Nada. ¿Y por lo menos te pagan el transporte? No. Nada. ¿Vale? Entonces, y era una buena empresa, pero nada. Entonces, eso existe. Eso existe y creo que es algo también con lo que hay que luchar. Entonces, luego ya más a nivel mi empresa, bueno, simplemente esto que voy a comentar es un poco a tema reflexión, ¿vale? Pero sí que es verdad que, claro, ya cuando estás ahí en una empresa, te viene gente más experta o que ha tenido empresa y te viene a dar un consejo, pues como tiene que ser, y yo daré en su momento, y esto es así funciona la vida. Y mucha gente me ha llegado y que han desaparecido sus empresas a raíz de la crisis y me dicen, ¿cómo tienes a los trabajadores? ¿Empleados o autónomos? Y yo, nada, les tengo empleados. Y me dicen, ni se te ocurra. Simplemente, o sea, este comentario, claro, me derrumba. Y digo, ¿por qué me dices eso? Dice, yo desaparecí por eso. ¿Algo haría mal? Puede ser. Pero las indemnizaciones a los trabajadores y tal, yo reconozco que es algo que me da algo de miedo, ¿no? O sea, el tener que contar con esas indemnizaciones, porque yo en principio no cuento con ellas, porque como os he dicho, yo no quiero yo quiero que se queden para toda la vida. Si es que, qué mejor que alguien que esté hecho a mi empresa y que esté hecho a mi modelo y a mi forma de ser. Si es que no... Pero de verdad que me lo han dicho mucha gente. Entonces, no lo creo, porque creo que por eso lo habéis visto que creo en el contrato indefinido, pero me asustó y simplemente lo dejo en el aire. Entonces, sí que es verdad que respecto a lo del tema de las indemnizaciones, yo también me siento a veces un poco vendido respecto a si pues algún trabajador pues todo va bien, pero de repente, pues por lo que sea, tiene un problema familiar, lo que sea, no lo sé, pues empieza a salir más, beber más o lo que sea. Al día siguiente llega y yo, o sea, lo digo porque he tenido casos que han llegado pues en muy malas condiciones, incluso con heridas. Digo, pero si esto es realmente una... o sea, esta empresa vive de cara al público, o sea, yo tengo que dar una imagen. Y para mí muchísimas veces es difícil demostrar que cuando un trabajador puedo poder prescindir de él porque por ejemplo, porque me haya faltado al respeto, porque eso también es algo que ha ocurrido. Y como que desde el punto de vista de empresario me siento algo desprotegido, aunque de verdad que yo entiendo que hay que proteger al trabajador y es que es algo que hay que hacer, está claro, pero vamos a tener un poquito en cuenta a esta postura de empresario que te llega alguien y te hace algo así, ¿no? Pues, por favor, o sea, pues sí que estaría bien tener algo más de facilidad, porque no es fácil demostrarlo. Y si tardo, a lo mejor puedo tardar un año en demostrarlo y para eso ya he perdido algún cliente, yo no he dormido alguna noche que otra y el ambiente laboral de los empleados pues ha ido mal.
Y bueno, respecto a convenios, pues a lo mejor que sí que es verdad que pueda haber que no sea el mismo convenio para una pequeña empresa que para algo más grande. O sea, que sí que es verdad que hay que sectorizar bien qué número de empleados, porque yo soy mucho más frágil que una más grande, porque a una más grande pierde 3 contratos y bueno, pues sí es que está ahí. Si es que yo pierdo 6 contratos, 7, y es que a lo mejor puedo desaparecer. Entonces es un riesgo mayor y la flexibilidad no es tanta. Por eso creo que se debe de mimar algo más. Y nada, o sea, por último, no sé cómo voy de tiempo ya. Sí, Ya, sí. ya Ya, como no me has ves pasado concluyendo no me has en cuanto pasado, puedas. vale, lo de los 5 minutos. Nada, simplemente pues eso, que yo empecé por eso con la empresa hace unos 7 años y decir que hasta los últimos, no, hasta 3 años después, yo no empecé a cobrar como uno de mis jardineros. Yo hasta entonces yo he sido incluso también, pues sí, pues jardinero, pues claro, fenomenal. Y así sé lo que les mando, porque creo que también así es como uno hace también empresa, es una manera de poder ser empático también con ellos. Entonces yo entiendo también lo que les mando y lo que hacemos. A raíz de esos 3 años, pues la cosa ha ido mejor y he ido ganando algo más, pero de verdad que ha sido duro, pero ha sido precioso. O sea, para ver ahora cómo tengo o sea, somos 12 personas. Ver como un empleado mío me dice, me voy a Praga, otro, voy a ser papá, otro, voy a alquilar una casa más grande. Que ya está. O sea, Muy bien. Francisco Javier López Martín, que es quien va a intervenir ahora, y realizó sus estudios de bachillerato en los Salesianos de Atocha. Hoy hemos tenido varios salesianos aquí en nuestro curso. Realizó magisterio en la Escuela de Magisterio Pablo Montesinos de Madrid, la licenciatura en Geografía e Historia, profesor de GB en diversos colegios, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid durante bastantes años, de 2000 al 2013, secretario de Formación de Comisiones hasta el año pasado, representante de comisiones en el Consejo Social de la UNED, miembro de patronatos, escritor de artículos, etc. Por tanto, alguien que tiene una trayectoria de participación en sindicatos y que efectivamente pues, también nos puede dar una perspectiva que apoye y complemente a todo lo expuesto hasta este momento y que luego pues, podamos pasar al diálogo con vosotros. Tienes la palabra. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Comisión Episcopal de Pastoral Social por invitarme a estar esta tarde aquí con vosotras y con vosotros. Reconocer también las intervenciones de mis dos acompañantes, Pablo y Rosario, porque la Comunidad de Madrid tiene una larga trayectoria en diálogo social en este país y ha marcado importantes momentos de avances en diálogo social en este país, y Pablo porque nos ha descrito muy bien los problemas que cualquier emprendedor joven tiene en este país. Somos muy emprendedores, pero el 80% de nuestros emprendedores se caen antes de llegar al primer año, los pequeños emprendedores. Por lo tanto, eso nos debe preocupar a todas y a todos, que no estamos haciendo para apoyar a estas iniciativas, que las habrá, que tienen que caerse, pero habrá otras muchas que con las ayudas necesarias podrían sobrevivir. La pregunta que formula la mesa redonda yo creo que es muy interesante, sobre todo porque hay quien defiende en estos momentos, y yo creo que con mucha insistencia, que no hay ningún mundo posible, que no hay ninguna otra economía posible, que las cosas son así, que la competencia es así, que la competitividad es así, que el mercado ha configurado un modelo de mundial que es imposible de combatir ni tan siquiera en los espacios locales, y que por lo tanto no hay otra salida que seguir avanzando hacia lo que algunos denominan como el caos, como el colapso al que va a conducirse el planeta, de seguir por este camino ante el cual no hay alternativa.
Es verdad que hace años había muchas opiniones, muchas ideologías, muchas ideas tal. Hoy parece que solo hay una ideología, que es la competencia, la competitividad, el mercado, etcétera, etcétera. Tendríamos, por lo tanto, que ser optimistas ante esta situación. ¿Podríamos responder de forma optimista a esta pregunta? No lo sé. ¿Podríamos ser realistas y buscar algún tipo de salida? Tampoco lo sé. Cuando hablamos del optimismo, a mí se me vino a la cabeza al pensar en este tema aquella frase de George Bernanos en Los grandes cementerios bajo la luna, en la cual decía que me ha parecido siempre que el optimismo es la coartada astuta de los egoístas, preocupados por disimular su crónica satisfacción en ellos mismos, son optimistas para liberarse de tener miedo de los hombres y de las desgracias de los hombres. Preocupante, por lo tanto, el poder ser optimista en esta respuesta y decir, sí, hay otras posibilidades. Hay que recordar también, cuando hablamos de la otra parte, del ser realistas, que estamos en los 50 años de aquel mayo del 68. Se acaban de cumplir 50 años del mayo del 68. En aquel mayo del 68 en el que los estudiantes, los obreros, París, pero no solo París, también en Italia, también en Alemania, también en Estados Unidos, etcétera, etcétera, hay una rebeldía de los jóvenes para intentar reclamar, como ocurría en la película un poco también, su protagonismo social, su protagonismo político, su protagonismo económico. Y tomaban como bandera la frase aquella de Herbert Marcuse, que decía que seamos realistas, pidamos lo imposible. Es posible pedir lo imposible en estos momentos. No quiero olvidar tampoco que hace 50 años ese optimismo que supuso la primavera de Praga ya fue aplastado por los tanques soviéticos. Ahora se acaban de cumplir, a finales de agosto, 50 años del aplastamiento de la primavera de Praga por los tanques soviéticos del Pacto de Varsovia. Aquello fue también un revulsivo, también fue un aplastamiento, pero que luego, al cabo de los años, produjo un cambio muy importante en los países del este que condujo desde la destrucción, desde la caída del muro de Berlín, el derrumbar el muro de Berlín, hacia otra situación completamente nueva. Optimismo. Bueno, hace 50 años caía Martin Luther King, un defensor de la paz, un defensor de las libertades públicas, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, caía abatido en Memphis. Y hace 100 años nacía Nelson Mandela, que también nos dejó otra idea práctica, que condujo a la práctica, cuál era aquello de siempre parece imposible hasta que alguien lo hace. No hay respuesta, por lo tanto, clara a esta pregunta que formula la mesa redonda. El más duro, con todo, con aquello del realismo, hay que ser realistas, vuelve a ser George Bernanos, al que ya he citado anteriormente, que dice que le réalisme, c'est la conscience de salot. El realismo es la conciencia de los salots. Salots puede ser traducido como bastardos, aunque también he visto que alguien lo ha traducido como hijos de puta. Es decir, el realismo es la conciencia, al menos, de los bastardos, es decir, de aquellos que vienen de ese origen. Más allá del realismo, más allá del pesimismo, más allá de toda la historia que traemos acumulada, creo que sí tenemos al menos la obligación de intentar hacer algunas cosas para que nuestros jóvenes tengan un horizonte de futuro más despejado del que ahora mismo les estamos legando. Lo primero es trabajar en la formación de esos jóvenes. La formación inicial,
somos el país de esta Europa que tiene más abandono escolar temprano de toda Europa. Es decir, el 20 al 22% de nuestros jóvenes abandona los estudios antes de lo que debería hacerlo para garantizarse un mínimo de formación. El abandono escolar temprano es el más alto de España. En segundo lugar, tenemos una estructura absolutamente disparatada de estudios en este país. Es decir, el 45% de nuestros jóvenes ha terminado como mucho la ESO, pero como mucho. Es decir, o no ha terminado la ESO, o se ha quedado a medias, o ha terminado la ESO y ya está. Y ha dejado ya y ha abandonado los estudios. Frente a ello, tenemos un 35% de nuestros jóvenes con estudios superiores. Y en el medio tenemos un 12% del total del alumnado matriculado en formación profesional. Claro, no es extraño que en este país el 68% de nuestros jóvenes trabajadores que consiguen alcanzar un trabajo, que al final son los más preparados, digan que están trabajando por encima. Es decir, yo trabajo en un nivel formativo que está muy por debajo de mis capacidades. El 68% se ven obligados a trabajar en trabajos, cuando encuentran un trabajo, en trabajos que no están acordes con sus posibilidades. Es decir, en un almacén de Amazon, cuando es ingeniero agrónomo, como aquí Pablo. Bueno, eso ocurre con mucha frecuencia en nuestro país. Paradójicamente, como decía Pablo, hay muchos empresarios que buscan trabajadores cualificados para hacer determinadas cosas y no los encuentran. Pero bueno, ¿cómo se corresponde? Si hay un 35... No los encuentran porque la formación profesional en España está abandonada. O no está abandonada, pero está desprestigiada. Cuando se le pregunta a la gente, ¿y usted los estudios universitarios? Muy bien. ¿Y usted un máster? Muy bien. ¿Y usted formación profesional? 4,4. Es decir, no llega ni al aprobado, al 5%. Es decir, el nivel de valoración todavía de las familias y de los propios estudiantes de la formación profesional es muy bajo. Hay que prestigiar la formación profesional, porque la formación profesional en Europa tiene unas tasas muchísimo más altas. No digo ya del 12%, no, del 36% de medias europeas de gente preparada en formación en ciclos medios, en ciclos superiores, en ciclos iniciales de formación profesional. Por lo tanto, lo primero, actuar en la formación, actuar en la formación profesional. Conectar la formación profesional con la formación profesional para el empleo. Es decir, nosotros aquí en este país hemos hecho una cosa muy curiosa. Con las cuotas de los trabajadores hemos montado una red de formación profesional que la llamamos formación profesional para el empleo, que eso sabe mucho Rosario, porque está con Engracia, que ha intentado combatir desde el Ministerio de Educación esa perversión de la desconexión existente entre la cuota de formación profesional que se dedica para pagar formación para el empleo y los fondos del Ministerio de Educación que va a formación profesional. Es que no es posible hacer una única red de formación profesional con ciclos formativos, con certificados de profesionalidad, con oferta modular, para que los chavales no tengan que hacer 800 horas de golpe. Porque hay gente que hace 100 horas, luego encuentra un trabajo. Bueno, vaya usted haciendo la especialización modularmente. Se puede hacer, pero no se hace. Viven de espaldas los dos subsistemas. Hay una comisión de formación profesional a nivel estatal que un año preside educación y otro año preside empleo, pero que no da pasos sustanciales para avanzar en este modelo. Creo que estas cosas se podrían hacer. Igual que se podría hacer lo de la formación dual, que lo han dicho tanto Rosario como Pablo. Es decir, ¿por qué no hay una formación profesional o universitaria conectada con las empresas, conectada con la realidad de la producción? Si tú te estás formando para ser informático,
¿Por qué no hay unas prácticas regladas, reglamentadas, reguladas, un estatuto del trabajador en prácticas o un estatuto del becario? O como nos pide la Unión Europea, un estatuto del aprendiz, que regule la inserción laboral, pero también en el proceso de formación las prácticas laborales, las prácticas en las empresas, ya sean remuneradas, no remuneradas. Bueno, habrá diferentes sistemas. No podemos tener 17 sistemas que cada comunidad autónoma diga: yo saco una ley de formación dual, yo saco una ley de formación dual, y en cada comunidad una ley de formación dual, 17 maneras duales de hacer formación. Claro, así llegan los alemanes, la embajada alemana, de hace ya 3 o 4 años, nos llamó a los empresarios, a los sindicatos, a la administración, a la fundación tripartita, nos llamó y nos dijo: mira, lo que ustedes llaman formación dual no es esto. A periodistas, vamos a organizarles un viaje por Baviera para que vean ustedes cómo funciona la formación dual en Alemania. Y si quieren ustedes luego lo hacen en España. Pero es que ustedes hablan mucho de formación dual y esto que ustedes hacen no es formación dual. Esto que hacen no es formación dual, no está regulado, no hay tutores en las empresas, no hay una reglamentación de la organización de cómo tiene que el alumno participar en la empresa. El empresario no sabe, el alumno no sabe, el centro de formación no tiene ni idea. Es decir, en algunos casos, centros privados y centros públicos se han inventado sistemas con las empresas del entorno para hacer una especie de formación dual, pero porque se les ha ocurrido por libre, no porque haya una iniciativa de verdad de poner en marcha un sistema de formación dual. Bueno, yo creo que estas cosas son las que se pueden hacer en materia de formación. Daría para un debate muy amplio y con mucho más contenido, pero bueno, algunos apuntes de lo que se podría ir haciendo en materia de formación. En materia de empleo, esta crisis ha sido tremendamente dura para nuestros jóvenes. Antes de que empezase la crisis había 8,2 millones de jóvenes trabajando. Ahora hay 6,5 millones de jóvenes no trabajando, en edad de trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 100.000 jóvenes al año que se han ido yendo a lo largo de los últimos 10 años, se han ido yendo de este país a buscar oportunidades en otro sitio. Es decir, la huida de jóvenes o la búsqueda de jóvenes que se han ido a otros lados a buscar una oportunidad de empleo es terrible, es terrible. Es una pérdida de riqueza nacional impresionante. Bueno, pues sobre eso se debería de actuar. Había 4,5 millones de jóvenes ocupados, es decir, trabajando. Ahora hay 2,5 millones de jóvenes trabajando. La tasa de actividad de los jóvenes era del 67%. Es decir, los que querían estaban en disposición, en disponibilidad de trabajar, 67%. Hoy son el 55%. La temporalidad media, contratos temporales, en nuestro país es del 27%. La temporalidad de los jóvenes es del 60%. Los jóvenes, en la estadística de estructura salarial española, en la encuesta, aparecen como que han perdido, ganan un 11% menos que en el año 2008, cuando empezó la crisis. Es decir, ha golpeado esta crisis a los jóvenes de una manera terrible. Lo decía antes Rosario, las tasas de paro de los jóvenes que duplican las de los adultos, etcétera, etcétera. Sobre toda esta situación hay que actuar. Hay que actuar contra la precariedad. No es la temporalidad, cuidado. Hay puestos de trabajo que no son durante todo el año. Pues ya está, un puesto de trabajo que solo es para atender al turismo en el mes de julio y agosto, pues requiere un contrato de mes de julio y agosto. Pero hay muchos puestos de trabajo, lo decía Pablo, que podrían ser para toda la vida. Pues hay que promover que sean para toda la vida. Eso que ha dicho Pablo y esa manera de entender Pablo, la empresa y el empleo, no es lo más común que te encuentras en un empresario. Porque ni en un empresario ni en la facilidad que luego va a tener ese empresario.
Es decir, vamos a abordar de manera coherente que cuando un puesto de trabajo es permanente, el contrato que le corresponde es un contrato indefinido. Y cuando es un puesto de trabajo que no es permanente, porque es de temporada, pues el contrato que le corresponde es un contrato temporal o un contrato como mucho fijo discontinuo, porque le vamos a usted a contratar solo los meses de verano o solo en las temporadas en las que hay que hacer. Pero esto no es así, esto no se corresponde. El estatuto que regule los trabajos de los becarios, ahí tenemos a los chavales universitarios que terminan sus carreras, se incluyen como becarios y se tiran años y años y años de becarios. La figura del aprendiz, que es muy útil en las empresas y que ha ido desapareciendo en nuestro país con los contratos de formación, que al final no son ni contratos ni de formación, son contratos temporales, pero luego las formaciones a distancia, no sé qué, tal, eso también se ha intentado ir corrigiendo, pero yo creo que hay que ir hacia la regulación del aprendizaje y la ayuda a la iniciativa. Es decir, yo sí estoy de acuerdo en que hay que ayudar a quien tiene una iniciativa, pero una iniciativa no es el chaval que tiene una bicicleta y que se dedica como autónomo a acarrear del Ibero, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no es iniciativa. Eso es que no tiene más remedio esa persona. Y por último, la vivienda. La vivienda que la ha mentado al principio un poco Pablo. ¿Os acordáis de aquella ministra que quería ofrecer a los chavales jóvenes pisos de 20 metros cuadrados 25. O de 25 metros cuadrados y tal? La tapa Zapatero era aquello. Bueno, pues, ¿cómo habrán empeorado las cosas? Que ahora el debate es si tiene que tener 2,6 metros cuadrados aquel chaval, ¿no? 1,2 de alto, 1,2 de ancho y no sé si son 2,2 de largo. Y esto le llaman pisos nicho o colmena o zulo, es decir, ya le dan cualquier nombre. Esto es, sí, en Cataluña, pero también es en Madrid, O sea, es una empresa que tiene que empezar por algún sitio en España y entonces va a empezar por ahí y entonces por Cataluña le dirán que no, pero bueno, se irá a otro sitio donde le dirán que sí, etcétera, etcétera. Yo creo que, por terminar, no hay que aceptar estas lógicas. No hay que aceptar estas lógicas. Un empleo precario, una formación no reglada, conducen a vidas precarias, conducen a viviendas en precario, conducen a relaciones humanas precarias también. Miremos, antes la amistad tenía un valor, hoy es una relación así tránsfuga casi. Es decir, las relaciones humanas son cada vez menos intensas y son más superficiales, tal, hoy sí, mañana no, tal. Bueno, yo creo que esto no podemos hacerlo, porque a final de cuentas eso nos va a conducir, en el ámbito en el que hoy estamos, a un Dios precario también. A un Dios precario, que podemos coger y dejar cuando nos dé la gana. Y creo que eso ni desde un ámbito de creyentes o desde un ámbito de no creyentes, pero humanistas, podemos permitirnos ese horizonte de futuro. Más allá del realismo que decía al principio, más allá del pesimismo, creo que tenemos una obligación, aquella obligación de otro que murió enfermo y en la cárcel, Antonio Gramsci, que decía que contra el pesimismo de la razón hay que oponer el optimismo de la voluntad. O, dicho de otra manera, como lo decía Isaías, desde ahora no es el sol para ti la luz del día. Desde ahora no es la luna con su claridad la luz de la noche. Es el Señor quien será tu luz siempre. He visto, para terminar, una cita atribuida a 3 personas distintas, pero las 3 me gustan. Una es Bernanos, otra es Gandhi y otra es Elizabeth Lesser. Es una
creyente, francesa. Cuando murió, su marido, siguiendo su ejemplo, terminó profesando como dominico en los años 20 en Francia. Y decía esta frase que he visto atribuida a los tres: un alma que se eleva, eleva al mundo. Pues creo que esa es nuestra responsabilidad: levantarnos del suelo, elevarnos e intentar elevar al mundo también con nuestros planteamientos, con nuestras propuestas, con nuestra colaboración y con nuestras ideas. Gracias. Bien, como he dicho antes, tres perspectivas que realmente contribuyen a que podamos analizar un poco en profundidad este reto que se plantea como es el empleo para los jóvenes. Vamos a tener unos minutos de intercambio, de propuestas, sí que tenemos que ser breves en las exposiciones o en las preguntas para que podamos participar lo máximo posible. Haz el favor, traes el micrófono, a ver si... Ya viene. Bien, ¿quién quiere abrir el fuego del empleo? Allí a la primera fila. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones y por vuestro tiempo que nos habéis dedicado. Primero me sitúo, vengo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Entonces, a Rosario, con su intervención, yo me debo haber despistado durante la intervención porque he estado oyendo todo el rato que los jóvenes de la Comunidad Autónoma de Madrid están tan súper formados, que pensaba que aquí no había paro juvenil. Entonces, luego, menos mal que en un momento determinado, pues mencionas que no todos terminan los estudios reglados, que también lo abandonan. Y luego Pablo remata diciendo que también hay jóvenes en exclusión. Con lo cual, bueno, un sector estará también formado. También en Extremadura hay un sector muy bien formado, pero también los hay de los otros. Mi pregunta era, pues yo digo que lo mismo es que me he despistado. Tengo dos preguntas que las apunté antes de que intervinierais vosotros dos. ¿Cuál es realmente la estadística de paro juvenil en la Comunidad de Madrid? Que lo mismo lo has dicho, pero yo me he perdido. Y segunda, que luego me alegro que Pablo también ha incidido en una cosa que yo tenía aquí apuntado. He oído muchas cosas de políticas del mundo juvenil, pero no he oído nada con esta tendencia sangrante en jóvenes y en otros ya no tan jóvenes de falsos autónomos. ¿Qué estamos haciendo desde las administraciones para cortar esta sangría? Porque el objetivo es que las empresas tengan menos responsabilidad de carga de trabajadores. Y esto es una realidad. Que yo pensé, digo, no la habrá, pero luego Pablo me la ha reforzado al decirlo. Son las dos preguntas. ¿Cuál es la estadística de paro juvenil en la Comunidad de Madrid? Que seguro que es inferior a la de mi comunidad. Y la otra es, ¿qué tipo de política se está haciendo, si es que se hace algo, para intentar corregir esta tendencia de falsos autónomos que cae mucho sobre el mundo juvenil también? Muy bien. Rosario. Sí que lo había dicho. He hablado de un 26% y he empezado diciendo que no deberíamos caer en la autocomplacencia, porque aún teníamos un 26% de paro juvenil, que efectivamente, si lo comparas con el resto de España, es inferior. Pero es que para nosotros, que haya esa tasa de paro, es muy importante. También decía que la política de empleo que se está llevando a cabo y en colaboración total con sindicatos y empresarios, que eso es muy importante, tenía un apartado específico de empleo juvenil y que indudablemente no iba dirigidos a aquellos que no tienen ninguna dificultad para insertarse en el mercado laboral, sino todo lo contrario, que iba dirigido a aquellos que más dificultades tienen y que llevaba unido desde una parte de orientación, porque es verdad lo que decía Javier y creo que Pablo también lo ha comentado en un momento determinado, es importante orientar hacia aquellas posibilidades, aquella formación, aquello
que les va a permitir aquellas competencias que hablaba yo también, que son fundamentales, que les permiten tener esa inserción en el mundo laboral, tener esa oportunidad de desarrollo profesional. Pero que también, y esto lo aporto ahora, creo que hay que dotarles de ilusión. Efectivamente, en ese marco de colectivos más desfavorecidos, a mí no me gusta llamarlos desfavorecidos, tenemos desde políticas asociadas a los famosos ninis, ni trabajan ni estudian, hasta esa política de segunda oportunidad que decíamos nosotros, si quieres retomar tus estudios, nosotros te vamos a ofrecer la oportunidad de hacerlo. Si he sonado autocomplaciente, pido disculpas. Para nosotros es tremendamente importante el desempleo juvenil y trabajar con ellos. Política de falsos autónomos. Indudablemente, yo creo que ha sido Pablo quien con un ejemplo lo ha puesto encima de la mesa de una manera clave. Es una forma, parece, de disminuir el precio del trabajador en el ámbito de la empresa. Nosotros sí que favorecemos una política de autónomos, pero los reales, los que realmente quieren poner en marcha una empresa. Y es esa política de tarifa plana que se ha ampliado, que ya no tienen la carga de tener que pagar 300 euros, creo que ahora son 240 lo mínimo. Sí, por ahí anda. Nada más empezar. Por lo tanto, hay una política de autónomos y hay una política de fomentar el trabajo indefinido y una menor, por tanto, una menor carga al inicio en una serie de colectivos de trabajadores, y se subvenciona a las empresas para que realicen esa contratación indefinida, que indudablemente les disminuye la carga justo los primeros meses, lo que les permite abordar una rentabilidad de ese trabajador una vez que se ponen en marcha, una vez que ya están más formados. Bien, sí. Sí. El tema de los datos, la verdad es que es muy relativo, ¿no? Yo vengo de Castilla y León, nosotros podemos decir que, bueno, pues no tenemos en comparación con el Estado español unos datos de desempleo juvenil a nivel estadístico importantes, pero claro, cuando se entra a analizar cuáles son las razones, es porque, primero, las tasas de natalidad están bajando de tal manera que el número de población joven es pequeño, y el otro es que nuestros jóvenes se van, en especial los jóvenes formados, entre otros núcleos, pues a Madrid, que está recibiendo jóvenes formados sin que haya hecho ese gasto en formación, ¿no? Entonces, por eso digo que los datos, pues todo depende de cómo se miren, y lo que quizás para unos, como pueda ser igual a la Comunidad de Madrid, pues son datos buenos, pues para otros resulta que se convierten en unos datos no tan buenos. Pero vamos, en todo caso, la pregunta que quería haceros es, si estamos hablando de otra economía, y además en este contexto de un curso de doctrina social de la Iglesia, ¿cómo poder plantear una economía que atienda las enormes desigualdades territoriales? Ya ha salido algo respecto a colectivos sociales que existen en nuestro país, ¿no? Que no sea simplemente pues, pensar en un lugar concreto, porque los jóvenes no solamente viven en las grandes ciudades, también hay jóvenes, como es el caso nuestro en Castilla y León, que viven en núcleos rurales, que les gustaría que se quedaran, que es bueno que queden allí. Entonces, ¿cómo plantear esa política económica teniendo en cuenta estas realidades de desigualdad? Y una segunda cuestión, que yo creo que también en el contexto que estamos es importante y que me ha llamado la atención, que ninguno de los tres haya salido, ¿qué papel puede jugar la economía social en este tema de plantear políticas que puedan ser alternativas para la situación de los jóvenes? Bueno, yo creo que las tres cosas, o las tres respuestas, sería, por un lado, el acceso a la formación, por otro lado, el acceso al empleo digno y decente, y por otro lado, el acceso a unas posibilidades de vida, entre ellos las políticas de vivienda, que permitieran a los jóvenes estabilizarse allí donde se encuentran. En cuanto a la economía social, pues efectivamente
tú lo has dicho, ha desaparecido del horizonte del futuro económico. Ya que vienes de Castilla y León, yo recuerdo cuando existían las cooperativas del Barco de Ávila, y ahora no es que no existan, sí existen, pero ha desaparecido del horizonte de nuestros jóvenes la posibilidad o la idea de crear una cooperativa. Quizá nadie se la ha ofrecido, nadie se la ha planteado. Hay algunos que se lo plantean, pero no es la fórmula normalmente ya que utilizan. Pues es una de las cosas que deberíamos de hacer también, revitalizar las ideas de la economía social para llevarla a nuestros jóvenes, porque las organizaciones de la economía social sí tienen vida y sí tienen, ¿no?, la Salma, las cooperativas, la economía social a nivel nacional, etcétera, sí tienen, digamos que, cierta entidad como tales, y de hecho se mantienen líneas políticas y líneas de ayudas económicas, etcétera, hacia la economía social. Pero, sin embargo, ocurre un poco como lo que decíamos antes de la visión de la formación profesional. Ha caído en un cierto valle la economía social y no tiene la pujanza y el impulso que tenía hace unos años. Y yo creo que merecería la pena que entre todos pues hiciésemos un esfuerzo por mantener esa pujanza de la economía social. Porque lo que hemos llamado economía social, o lo que llamamos ahora ya economía social, muchas veces es esa actividad económica disfrazada de economía social, a veces. Gestoras que se encargan de organizar cooperativas pero en realidad ya no es la fórmula cooperativa, ya no es la iniciativa social, ya no es la iniciativa de Pablo y de otros cuantos que se ponen de acuerdo para llevar adelante Eroski, o para llevar adelante Barco de Ávila, o para llevar adelante otras iniciativas, como se puso en Madrid en marcha los colegios Gredos, tal, ¿no?, desde ese esfuerzo. Ahora ya son más gestoras económicas privadas que montan fórmulas cooperativas para atraer determinados colectivos a su actividad y ponerla en marcha adelante. También los sindicatos lo hemos hecho, Entonces yo creo que merecería la pena hacer ese esfuerzo en torno al fortalecimiento de la idea de la economía social también entre nuestros jóvenes. ¿Puedo complementar? Sí, pero breve, muy breve. porque para que participen ellos. Simplemente, todo el tema de conectividad, hablando de las desigualdades territoriales, todo el tema de conectividad, el dotar de buenas infraestructuras de comunicación, no hablo de carreteras, hablo de conectividad, puede promover esa multilocalización de las empresas. Cada vez más la transformación digital lo que hace es conectar con independencia del sitio a los proveedores, a los clientes, a las máquinas, a la producción, a los empresarios, a los autónomos, y esa conectividad yo creo que es una oportunidad para disminuir esos desequilibrios territoriales. Sí. Sí, no, muy bien. Por dar una perspectiva Fernández, también a futuro. de la Cueva. Mi pregunta va más la sitúo en el terreno de las causas, porque, Rosario, tú has dicho que la base de estabilidad de la política consiste en que el crecimiento empresarial sea grande, sobre todo, me imagino, de las grandes empresas, porque tal como ha expuesto Pablo, me parece que el incremento no es muy grande, ¿no? Y al mismo tiempo habéis afirmado que, sin embargo, el incremento salarial ha bajado, por lo menos en la crisis, y bueno, y desde hace tiempo, que decíais antes. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Es una cuestión de que los empresarios, los obreros, son malos o buenos? ¿O es cuestión de que no se aplican bien los objetivos políticos, los objetivos? ¿O es más bien un problema estructural, institucional? Porque una cosa u otra daría a que, si es solamente pues intenciones buenas, pues cartas a los Reyes Magos, pues habrá que situar las soluciones, las decisiones en un terreno, pero si es estructural, pues habría que plantear otras alternativas, que no solo sean esas mejoras, que serían como remiendos.
Me he debido explicar muy mal. Lo que yo he querido decir es que en estos momentos los retos que tenemos como economía es que nuestras empresas son muy pequeñas, muy pequeñas, fundamentalmente micropymes, y que tenemos que ayudarlas a crecer para hacerlas mucho más competitivas y que estén mucho menos al albor de las crisis económicas que al final las hace mucho más vulnerables, y que uno de los retos que tenían esas pequeñas empresas es el crecimiento, y uno de los factores que tenemos que promover dentro de la política económica las administraciones es favorecer ese crecimiento empresarial. El término de salarios. Efectivamente, la crisis económica ha tenido grandes perjudicados. Y en ese sentido, la competitividad de las empresas en un momento determinado ha estado muy ligada al precio de sus productos. Y eso ha revertido en los salarios. Tenemos que intentar volver otra vez a que el incremento de productividad no vaya unido al salario de los trabajadores, sino que vaya unido a otros elementos de competencia. Si conseguimos eso, revertirá la tendencia. Al final, creo que es muy importante que las empresas valoren que realmente su principal activo son los recursos humanos. Si valoramos que son los recursos humanos, al final la productividad revertirá y el beneficio de las empresas revertirá también en el salario. Pero es verdad que la crisis ahí sí que ha jugado malas pasadas. Ojalá sigamos en este momento de crecimiento, las empresas tengan esos beneficios que permitan recuperar niveles salariales. Una última pregunta para que podamos responder al bueno, horario. yo, mira, casualmente quería hacer una anotación, es que hablando de la economía social y de los jóvenes y todo, pues bueno, digo, aquí soy creo que el más joven y casualmente pues voy a estudiar un máster de economía social y estudiar economía, entonces que a lo mejor lo que tenemos que hacer es mirar más a los jóvenes y darle más protagonismo, porque la economía social creo que es la alternativa a todas esto que se había planteado en la pregunta. Pero es que, bueno, más casualidad de que, bueno, ha dicho la economía social parece como que no interesa, pues bueno, casualmente hay uno y el 100% de jóvenes que hay aquí, pues se interesa por ello. Entonces, a lo mejor es que tenemos que enfocar más nuestra vista en lo que los jóvenes hacen. Otra cosa es que una economía social, por ejemplo, pues empieza por una empresa como la que decía Pablo, de dar ese trabajo indefinido, de cuidar al trabajador. Creo que eso también es economía social y creo que eso es lo que hay que potenciar y, bueno, pues muchas veces no se escucha y no se habla tanto. Quería hacer una pregunta y porque ha salido varias cosas y creo que los aspectos más preocupantes de la economía del joven es la precariedad que tenemos los jóvenes y el éxodo que tenemos sobre todo en las regiones más rurales, como puede ser Extremadura o Castilla, que es lo que yo más conozco, primero hacia Madrid, pero Madrid también tiene ese problema, o sea, España tiene ese problema hacia el resto de Europa. Entonces me parece muy importante a trabajar y la precariedad. Y en torno a esto quería hacer una pregunta, y ya que Pablo es el más joven de los tres y no ha hablado a ninguna pregunta, pues te la hago a ti. Sería, ¿qué le dirías tú a un joven que por primera vez acaba de salir de la carrera, está buscando trabajo, lo único que encuentra es trabajos muy precarios, a un sueldo realmente mísero, que parece que se están riendo de ti en tu cara? Y es que después de tanto tiempo buscando, dice, bueno, si es que a lo mejor no está mal. Pero claro, me están pagando 400 euros en Madrid, que es lo que me vale un alquiler. Y ahí ya también está el tema de la vivienda. Entonces, realmente sé que la pregunta puede ser muy complicada, pero... Y bueno, y teniendo en cuenta que no todos los jóvenes valen para emprender un negocio, que sería a lo mejor una pregunta que dice, pues emprende, es que eso es muy complicado también. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tú le dirías a ese joven que lleva tanto tiempo buscando, que es la primera vez que busca trabajo y lo único que encuentra son salarios precarios? Que es que tengo muchísimos amigos, que casualmente no estoy yo entre ellos, pero muchos amigos que lo tienen que aceptar porque dicen que si no, nunca cojo experiencia y nunca me van a coger. Entonces, no sé qué es lo que tú le aconsejarías. Bueno, pues a ver, me río porque me siento muy identificado contigo. Creo que yo comencé en algo similar, ¿vale? Una posición similar a la que me estás exponiendo. Yo salí de la carrera y yo siempre es verdad que quería ser emprendedor, ¿eh? Eso también es verdad. Pero inicialmente no lo veía porque decía, yo quiero formar una familia y como que me parecía imposible llegar a conseguir un dinero suficiente como para poder casarme pronto y tal, que es lo que he hecho al final. Entonces, por eso buscaba por cuenta ajena.
y para mí era desesperante. Yo más o menos estuve como 1 año y medio o 2, por eso hablaba un poco lo de buscar activamente empleo, estarte 8 horas, venirte abajo, hundirte, porque efectivamente es absolutamente horrible. O sea, yo es de las peores experiencias que tengo. Yo, afortunado o desafortunadamente, sí que me llamaban de las empresas. Yo era típico que llegaba a Infojobs, echaba mi currículum y ponía, hay 800 personas para este puesto. Yo me quedaba impactado, pero bueno, nos elegían a 20. En 5 ocasiones de esos 800 yo llegué a la final, las 5 las perdí. Muy afortunadamente, gracias a eso, ya sí que he logrado fundar Paisaterra y estoy donde estoy. O sea, a lo que voy es que el camino no debe de ser fácil, pero no debe porque, esta es mi experiencia, a mí me ha ayudado que no haya sido un camino fácil, aunque estamos aquí para facilitarlo. Pero cogiendo una lectura positiva de esta dificultad, yo ahora como recomendación sí que te diría que tú ahora vas a estudiar un máster, ¿no? Yo empezaría trabajando a la vez que estudiara el máster. Vale, pues ve ganando experiencia desde ya. Ojalá no existiese esto de, pues efectivamente, trabajos por 400 euros, que sí. Que solo una anotación, y es que, claro, si aceptamos, o sea, ¿creéis que si aceptamos esos trabajos tan precarios estamos ayudando a que la economía cambie de alguna manera? No, pero yo creo que no cabe otra. O sea, lo que hay que hacer, no cabe otra porque, escucha, porque, o sea, lo que tiene que cambiar de inmediato es desde arriba, pero de una manera de inmediatez, o sea, de ya, o sea, como decir, como nos enteremos que hay alguien que está cobrando esto, o sea, directamente, sanción, o sea, pero, o sea, de alguna manera es que eso sí que hay que ser radical, hay que cortarlo por lo sano. Efectivamente, es que no puede ser. Yo tengo una enorme cantidad de amigos que están o sea, que han estado en esa misma situación, de verdad, también cobrando 300 euros, 400 euros, jornadas de más de 8 horas. De más de 8 horas, mucho tiempo, ¿eh? Y efectivamente es durísimo. Muy bien, pues muchas gracias a los 3 que nos han ayudado en esta reflexión y a vosotros. Mañana os emplazamos, quien quiera, a la Eucaristía a las 8:30, la tendremos aquí en el León 13. Bueno. Muchas gracias. Hemos encantado, ¿no? Además has hablado 2 o 3 cosas que